veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenidos al Futuro Tiene Historia, nuestro primer bloque, con esta idea de revisar la historia, hoy con una fecha bisagra en lo que tiene que ver justamente con los derechos humanos. Todos ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires se está llevando una de las causas más importantes de los derechos humanos, la causa ESMA II, y hablando un poco de lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y la represión, vamos a hablar de esta fecha que elegimos hoy, un 10 de diciembre del año 1977, que tiene que ver con una mujer que cambió la historia en la Argentina. Estamos hablando de Azucena Villaflor, que fue secuestrada, torturada y desaparecida un 10 de diciembre del año 1977. Y tiene también que ver esta fecha con su historia, porque un año antes, un 30 de noviembre del año 1976, estamos hablando de casi 6 meses del inicio de esta dictadura cívico-militar, desaparecía su hijo, Néstor, y esto llevaba a Azucena a esta lucha inclaudicable por conocer dónde estaba su hijo. Esto es parte de lo que nosotros vamos a contar hoy en el Futuro Tiene Historia, Daniel. Sí, y vos querés personalizarlo en Azucena Villaflor, pero me parece que toda la gesta y de alguna manera toda la resistencia, la primera resistencia contra la dictadura la tienen las madres de Plaza de Mayo. Aquellas madres que se autoconvocaron con un pañal en la cabeza, en realidad el primer símbolo que intentaron para unificarse, para reconocerse entre ellas, era un pañal, no era un pañuelo, después lo vuelcan al pañuelo, pero el primer elemento que era la mejor manera de decir que estaban buscando a sus hijos era de esta manera. Y con el famoso circulen, circulen, fue que fueron creando, de intentar ir a hacer el reclamo a la Plaza de Mayo, empezar a circular a través de la pirámide o alrededor de la pirámide, y lo que le terminó dando la gesta a las madres y a posteriori a las abuelas como el elemento más fuerte y menos claudicante que tuvo la resistencia a la dictadura, que fueron casualmente las madres y las abuelas. Bueno, y este proceso que describiste muy bien vos se inicia un 30 de abril del año 1977. Vamos a ir viendo este video que preparamos junto con la producción de nuestro programa, que tiene un poco como idea ir reflejando lo que fue la figura de Azucena Villaflor y, como dijiste vos, Daniel, la lucha de las madres a lo largo del inicio de la dictadura cívico-militar. En esa búsqueda, frente a la maraña de negativas, apareció una madre, Azucena Villaflor de Vincenti, y comenzó a organizar a ese grupo de mujeres que peregrinaba entre iglesias, ministerios, cuarteles y tribunales. Era una mamá de 4 hijos, o sea que tenía que tener una vida organizada. Siempre nos acompañó a todas las actividades que teníamos extraescolares, y a estudiar también nos acompañaba, digamos, en la escolaridad también, pero no tenía ninguna militancia. Yo creo que fue esto, realmente, así como te digo, la desaparición de mi hermano le tocó alguna fibra muy íntima, y en lugar de hacerla quedar en mi casa llorando y estando triste, la hizo salir a la calle, buscar y darse cuenta que únicamente con organización se podían conseguir las cosas. Azucena es una de las primeras madres que se da cuenta de que este peregrinaje era en realidad un laberinto infernal del que no salían y del que no iban a obtener ningún resultado. Por eso ella las convoca a la Plaza de Mayo. ¿Con qué idea? No tiene la idea de reproducir esas movilizaciones masivas, ni mucho menos, que se producían antes del golpe de Estado. Tiene la idea de llamar la atención, de que por lo menos las viera Videla y aceptara que esto era un problema al cual él tenía que darle respuesta. A Azucena enseguida se hace notar. Y después recién Eve le secuestran el hijo en febrero del 77. Así que íbamos llegando y acumulando fuerzas, y dándonos fuerzas. Y cuando llega Azucena fue la que más fuerza nos dio. Ella nos convocó a venir a la Plaza de Mayo, que decía que era la única manera de poder quizás llegar a conseguir que nos escucharan, porque en forma individual ya veíamos que lo único que conseguíamos eran burlas o palabras hirientes, cinismo. Un día en el Vicario Castrense
si no me equivoco, fue a Marco Zucker que le contestaron que su hijo, que su hijo estaba muerto, y él salió muy desarmado de ahí. Eso se ve que a mi mamá le dio fuerzas para decir, bueno, no tenemos que venir siempre acá, tenemos que juntarnos, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, y ahí tiraron una fecha que fue 30 de abril, sin mirar en el calendario, sin darse cuenta que era un sábado, y por eso es que se lo fueron pasando boca a boca, por eso es que 14 mujeres el 30 de abril de 1977 vienen por primera vez a la Plaza de Mayo. Cuando estaba ahí me paro porque vi venir a 3. Eran María Adela Antrocoleus con 2 hermanas. Yo voy, las alcanzo y les digo, ¿ustedes vienen por lo mismo que vengo yo? Sí. Es paradójico que esta fecha, que fue el 30 de abril de 1977, sea considerada como una fecha fundacional del movimiento, porque en alguna medida es como un fracaso, ¿no es cierto? Ellas querían ser vistas por Videla, querían ser vistas por el público en general, y eligen un día en que casi no son percibidas ni siquiera por la policía. Bueno, se autoconvocan de nuevo para el próximo viernes, así transcurren 1 o 2 viernes firmando esta carta a Videla, y en un momento una dice que el viernes no era un día conveniente. Dice, no, el viernes no, que es día de brujas, che, vengamos el jueves, pero a la hora de los bancos, ¿viste? Porque es la hora que pasa toda la gente por acá. Perfecto. Nos reuníamos en una de las fuentes que da al banco hipotecario. Y ahí también éramos 15, 20 por lo menos o más. Y conversábamos, unas sentadas, otras paradas, una carta para ver, una nota. Hasta que el segundo día, la segunda vez, apareció la policía y nos dijo, hay estado de sitio, señoras, no pueden estar así reunidas más de 2 o 3. Por favor, circulen. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Y ahí, muy astutamente, Azucena les dice a las madres, bueno, empecemos a caminar porque la orden era circulen, acá no pueden estar. Y es así como empiezan a dar vuelta en torno a la Plaza de Mayo y primero por las afueras de la plaza y luego en torno a la pirámide tiempo después. Y empezamos a movilizarnos porque Azucena era tremenda, decía, tenemos que ser 1000, hay que llamar a todas. Azucena se distinguía muchísimo porque era la que tenía todo el empuje, sabía qué había que hacer. Nosotras no sabíamos nada, absolutamente nada. Ella se entera que hay campos de concentración y por primera vez se lo dice a un cura, fue un obispo, sé que era lejos, que ella va a una reunión con Aida Sarti y que le dice al obispo, señor, usted sabe que existen campos de concentración, y que dice Aida, que es la que cuenta, que el obispo la trató muy mal y le dijo, señora, usted está inventando, señora, está diciendo barbaridades. Bueno, Cristian, con esta producción que intenta reflejar otra mirada, o siempre con el mismo argumento de las Madres de Plaza de Mayo, en esta ocasión para recordar a Azucena Villaflor, así como decimos de que la cara más brutal de la dictadura fueron Videla, Agosti y Macera, la cara más limpia que tuvo la resistencia fue la de la madre y la de las abuelas. Creo que también, como en todas estas cuestiones casi bíblicas, también hubo un Judas. Ese Judas fue Alfredo Astiz, ese infiltrado dentro de las madres que de alguna manera en una misa terminó señalando quién eran las responsables. En este caso era el armado de una colecta para poder sacar una solicitada, el juntar dinero para poder sacar una solicitada en los diarios. Bueno, Astiz es quien marca a quién era la responsable organizativa más importante que tenía ese grupo y era Azucena Villaflor. Así que como tenemos a cara cristiana, limpia y de alguna manera luchadora, también tenemos el Judas, ese Judas que va a ser juzgado otra vez, que ya tiene sentencia, que ya fue sentenciado en Francia, que es Alfredo Astiz. En la Argentina por el genocidio a los argentinos y en Francia por la muerte de las monjas francesas. Bueno, para ir cerrando, decir que además, como veíamos el video y lo reflejaba un poco su hija, lo que es
el impulso de una madre ante, obviamente, la pérdida de un hijo, la desaparición de un hijo que quería un mundo mejor, que soñaba con un mundo mejor. Estas circunstancias obligaron, las circunstancias de la dictadura, de imponer un modelo político y económico, el terrorismo de Estado, obligó a una madre, a Azucena, a salir a enfrentar a la dictadura que, como decía su hija, ella sabía prácticamente cuál iba a ser su final. Desafiar en la Argentina a los poderosos y a la dictadura militar le costó caro a Azucena Villaflor, pero también fue un ejemplo para las madres para seguir luchando durante muchos años más, Daniel. Y también lo que es importante que se nos dice en este testimonio es que hubo cómplices en la dictadura fue cívico-militar y de alguna manera fue bendecida por la jerarquía eclesiástica en nuestro país, también como cómplices de ese genocidio, también lo fue la jerarquía eclesiástica en nuestro país, que después lo vamos a ver más adelante. Bueno, Cristian, muy bueno el trabajo de producción, muy bueno haber concentrado en estos pocos testimonios lo que fue la lucha y sigue siendo la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Vamos a ir a nuestra mirada de las últimas noticias, de los últimos 7 días. Vamos a hacer la presentación también con Cristian de 777. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy